Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Bienvenidos a este nuevo videopodcast de Personas que lo cambian todo. Y como todos sabemos, aquí vienen personas que están influyendo en la medida de su trabajo, en lo que están haciendo, en la transformación de este mundo a que sea un poquito mejor. Y hoy tenemos a una persona que nos va a hablar de algo que está muy de moda, que está transformando el mundo, que es la inteligencia artificial. Y él lleva ya muchos años pues, trabajando sobre ello y está intentando pues, trasladaros a los demás pues, ese conocimiento para que intentemos comprender hacia dónde vamos en el mundo. Él es David Vivancos y está ahí con nosotros. Muchísimas gracias, David, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier. Y bueno, David ha escrito un montón de libros. Pues tengo aquí la chuleta de los libros que ha escrito. Ya en el 2016 escribió Del Big Data a la inteligencia artificial, en el 2016. En el 2021 automatiza o seas automatizado. Después, en el 2023, el fin del conocimiento. De todo esto nos tienes que hablar un poquito. Luego, en el 2025, 3 libros, creo que son 3. El primero de ellos fue Inteligencia Artificial General Corpórea, Descifrando la Artificiología. Después, un poquito más tarde, en julio, escribió Artificracia, Cuando las máquinas son ciudadanos. Y luego, en diciembre del 2025, que lo has publicado a principios de este año, 2026, Recursos Humánicos, que son, este es el último libro, ¿no? Correcto. De David Vivancos. David, ¿quién es David Vivancos? Pues bueno, David Vivancos es una persona curiosa, una persona que desde hace muchísimos años ha tratado de estar entre lo posible y lo imposible, siempre tratando de cruzar ese límite. Es un investigador en hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el futuro, y sobre todo un creador. Es decir, yo creo que me gusta crear, me gusta investigar, y también me gusta ayudar a las personas a que lleven este viaje un poquito mejor. Pero bueno, hoy te conocemos como una de las personas pues, que reflexiona sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero esto surgió de algo. ¿Cómo surgió? Bueno, lo de mi interés por el límite de la ciencia, el límite de la tecnología, surge desde muy pequeño. Es decir, yo ya de pequeñito, bueno, aparte de programar también con 8 años y ganar el primer concurso con 10 después, ya empezaba a hacer pues, cosas de exploración de alguna manera, ¿no? Pues, un cohete espacial, a ver si subía un par de metros, o sea, hacía cosas que trataba de ver pues dónde el ser humano se finalizaba su conocimiento y empezaba, digamos, lo desconocido, ¿no? ¿Qué hacías con 10 años? Pues intentaba crear con un cohete, a ver si conseguía que despegase. Luego más adelante creé una empresa de nanotecnología aplicada al espacio, pero ya de pequeño también intentaba hacer intentar hacer, digamos, eso que todos nos imaginamos, pero luego nos cuesta llevarlo a la práctica. Yo trataba de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque es cuando nos equivocamos y aprendemos, y eso es parte de esa exploración, de esa curiosidad, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a donde estamos. O sea, que tú has sido de los niños donde has dicho, has visualizado lo que querías y has ido a por ello. Sí, yo tenía una mezcla también de emprendimiento, es decir, también monté un periódico muy pequeño en la escuela, también hacía mis pinitos empresarios, digamos, como se podía también en aquellas épocas, y de alguna manera siempre he entendido que también había que ver una forma de buscar valor, ¿no? De crear valor, como te digo, también de ayudar también un poco a las personas, es decir, qué es lo que falta por hacer y cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero ¿y eso del cohete? A ver, explícalo del Eso del cohete, pues cogí petardos de estos que volaban hacia el espacio y hice una especie de estructura y conseguí que volase 3 o 4 metros, la verdad. Es decir, que ya tenía idea de cuál era cómo se podía construir con otros objetos o con otros materiales de alguna manera y llevar algo que tenías en la cabeza, algo que fuese físico, ¿no? Pero eso vendría de algún sitio. ¿Era tu padre? ¿Era tu madre? ¿Era algún familiar? Buena ¿De algún pregunta. sitio? Es decir, la curiosidad me ha venido de siempre, por supuesto, viene todos partimos en mi caso, también de unos padres excelentes. Mi padre, que en paz descanse, pues fue primero en la promoción también de telecomunicaciones aquí en Madrid en su momento, era de Madrid. Y también, evidentemente, pues gracias a él, pues trajo toda la tecnología a casa, ¿no? Es decir, fue el que de alguna manera inspiró esa parte tecnológica que sin ninguna duda, si no hubiese podido ser posible, ¿no? Luego tuve un cuñado también que
que en su momento José María Foces, que también estaba en ese campo y ayudó bastante. Y luego mi madre, pues que es muy creativa, ella todavía sigue viva, gracias a Dios, y ella es muy creativa también, y toda esa creatividad se fusionó, ¿no? Ah. Y luego esa capacidad de explorar y de crear, pues yo creo que de alguna manera surge innatamente de todos estos procesos. Pero seguro que hubo algún momento en el cual descubriste que todo lo que es el mundo de los datos no era solamente información, era poder. Sin ninguna duda. Es decir, yo empecé con informática muy, muy pequeño, o sea, digo, ya hacía aplicaciones y cosas desde muy pequeño y empecé a ver un poco, pues bueno, para qué se podía utilizar esto de la tecnología en general, ¿no? Y vi que efectivamente la datificación, que luego yo, en parte de mis empresas, lo que he hecho mucho es datificar, al principio digitalizar, pero sobre todo mucho datificar, vi que efectivamente si eras capaz de convertir en información y esa información era capaz de luego utilizarse para sacar conocimiento, era la clave, ¿no? Con lo cual, si no tenías datos, si no tenías la información digitalizada, perdías algo muy importante. ¿Qué estudiaste? Buena pregunta. Yo soy de León, me vine aquí a Madrid a estudiar algo parecido a informática, entonces en una universidad de San Francisco que estaba entonces, y empecé a estudiarlo, pero al final del primer año ya era el director de sistemas y lo dejé para montar la primera empresa, con lo cual yo soy un dropout, yo soy de los que dejó la universidad para crear empresas. La clave es que nunca dejé de estudiar, yo nunca he dejado de estudiar. Y no, evidentemente, en este mundo en el que estás, o estudias o te pierdes en 15 días. Totalmente. ¿Y de qué fue esa primera empresa? Bueno, las primeras empresas que monté varias iniciativas, una era de los primeros servidores de Internet, estamos hablando del año 95, o sea, desarrollo de aplicaciones para Internet, desarrollo de posicionamiento digamos, de webs, las primeras webs de alguna manera, y luego paralelamente era otra empresa que era de formación, es decir, dábamos formación de lo que entonces era la tecnología, pues podía ser desde cómo hacer una página web hasta cómo utilizar marketing y cosas de este tipo, la parte pura de tecnología. Y luego montamos también una productora de arte electrónico, de arte digital, porque con quien monté la primera empresa es un gran artista y empezamos a ver de qué manera podíamos fusionar arte con ciencia, con tecnología, para utilizar lo que se conocía de entonces, de hasta dónde llegábamos también creativamente y construir tecnología y arte mezcladas. Y seguro que muchos jóvenes que están escuchando este podcast se preguntarán, ¿se puede ser líder en una temática concreta y no haber estudiado una carrera? La clave, o sea, está muy bien estudiar carrera, yo no estoy en contra de eso ni mucho menos, pero la clave fundamentalmente está en entender en qué momento de la historia de la humanidad estás viviendo, ¿no? Y si la carrera lo que te está contando no te aporta la información o no te aporta los conocimientos suficientes para crear con ese momento, pues tienes que buscar otras vías, ¿no? Y en mi caso lo que vi muy claro desde el principio es que había que estar donde estaba el límite. El límite en ese caso estaba comenzando Internet, estamos hablando del año 95. Vi en ese momento que Java, por ejemplo, era un lenguaje que acababa de salir, y de hecho yo fui de los primeros, el primero en impartir un curso de Java aquí en España, en esa universidad además, y vi que efectivamente cuando contabas con Internet, contabas con esos nuevos sistemas que salían en ese momento, pues eso no estaba en la universidad todavía, no lo podías aprender de alguna manera formal, ¿no? Con lo cual no está limitado. La clave es explorar, la clave es probar, la clave es equivocarte muchas veces, barato si es posible, y aprender en el proceso, con lo cual no es necesario. Pero está bien esto que acabas de decir de que hay que probar, no gastándose mucho, ver resultados. Explica un poco esto. Sí, yo creo que el ser humano, es decir, nacemos y aprendemos equivocándonos. Es decir, estas semanas decía Sam Altman, por ejemplo, el de OpenAI, que hacen falta 20 años y mucha energía para que un humano al final pues, sea capaz de ser relativamente funcional, ¿no? Cuando se quejaban de si la inteligencia artificial consume mucha o no energía. Y es cierto que el ser humano en esos 20 años, o idealmente hasta los 100 que vivamos o los que sean, la clave es probar y hacer cosas, ¿no? Y cuando tú pruebas y te equivocas y tratas de no repetir la equivocación, lo que haces es fomentas las rutas cerebrales y neuronales necesarias para continuar aprendiendo y creciendo, ¿no? Con lo cual el error de alguna manera es parte clave. Yo creo que no podemos entender que si nos dedicamos solo a aprender y no probamos, pues en el fondo nos quedamos como eruditas de algo, pero que efectivamente no tenemos esa visión. Y en este viaje que has hecho de emprendimiento, porque fundamentalmente has sido emprendedor, por lo que cuentas, en este viaje de emprendimiento, ¿lo has hecho siempre solo o con compañeros de viaje? No, la mayoría de los emprendimientos, sobre todo los iniciales, han sido con más personas. Ya te digo, cuando monté la primera empresa en el año 95 fue con un buen amigo, un buen socio, Jesús Salido, y algunas sí que las he montado con personas y luego las últimas algunas iniciativas individuales nada más, ¿no? Pero yo creo que las personas al final está bien unirse cuando tiene sobre todo condiciones distintas o cada uno aporta cosas distintas. No es fácil también muchas veces, hay que reconocer que las sociedades a veces es complejo también gestionar las personas que las dirigen, las personas que también trabajan para ellas. Y en ese sentido yo creo que puede ser interesante siempre y cuando veas esa complementariedad, ¿no? Si no puede ser complejo.
¿Y hoy recomendarías a los jóvenes de hoy que emprendan? Sin ninguna duda. Yo creo que el emprendimiento es la mejor forma de ser capaz y de retarse uno mismo hasta donde se puede llegar, ¿no? Yo creo que en un mundo además que cambia tan rápido, el emprendimiento es la forma de alguna manera de expresarnos cada uno como somos, ¿no? Con lo cual yo sí fomento el emprendimiento. El emprendimiento hay que tener en cuenta que hay que formarse también en el emprendimiento, porque los que cometes muchos errores, evidentemente, cuando empiezas a crear empresas y no tienes experiencia de ese campo, pues de alguna manera tienes que ver de qué manera te dejas ayudar, que eso es difícil también, porque ayudar, si se dejan ayudar es fácil, pero dejarse ayudar también es un componente humano que hay que ejercitar. Y bien dirigido y bien ayudado de alguna manera es muy bonito emprender. Yo sí recomiendo emprender. Y hoy, con todos los cambios que estamos teniendo tecnológicos de inteligencia artificial, en la que tú eres experto, ¿es más fácil emprender hoy? ¿Es más complicado? ¿Qué es lo que hoy, si alguien quiere emprender, le aconsejas que... Bueno, es extremadamente más fácil emprender que como era entonces. O sea, yo recuerdo las primeras empresas, pues evidentemente lo que podías hacer estaba limitado por lo que sabían hacer los socios o que la dirigía y las personas que contratabas, pero ahora hay que tener en cuenta que muchas inteligencias artificiales, que yo siempre hablo en plural de las inteligencias artificiales, en el fondo pueden sustituir algunos de estos roles, ¿ya? De estas áreas de conocimiento que un humano es imposible que conozca todas, pues también lo suple la inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual es más fácil porque tenemos más herramientas que nunca, ¿no? Para hacerlo. Tenemos una capacidad global que antes no existía, tenemos un acceso al conocimiento que es ubicuo, con lo cual es más fácil que nunca emprender. Pero sin embargo, hoy los autónomos, los pequeños empresarios sobre todo, que estamos en un país donde el 90% es pequeña empresa, Sí. de en torno a una media de 5 empleados, pues están viendo todo esto de la inteligencia artificial como algo que se avecina y que no saben por dónde va. Bueno, yo creo que los retos de emprender, en este caso en nuestro país, en España, son otros más relacionados quizás con la regulación y con las ciertas imposiciones que hacen que se dificulte el proceso de emprender. En ese sentido es cierto que no estamos en un país que sea muy amigable en el sentido de los impuestos y muchas otras cosas. No solo impuestos, sino también todo el ecosistema que te ayuda o te pone piedras o palos en las ruedas, pues es cierto que es un país un poco difícil para eso. Pero es cierto que, por otro lado, la tecnología, como decía, sí que te viene a suplir muchas cosas que antiguamente o costaban mucho dinero o eran inaccesibles, literalmente, ¿no? Ahora tienes en tus manos pues, la capacidad que antes, por ejemplo, solo tenían grandes empresas, ¿no? Y en ese sentido, autónomos o empresas pequeñas pueden incluso llegar a competir, ¿no? Y lo estamos viendo, muchas de las grandes empresas que han surgido en el ámbito tecnológico especialmente, vemos que son muy pocas personas y que compiten con otros grupos de empresas que son miles de personas, literalmente, ¿no? Yendo a tus libros, ¿no? Siempre insistes en tus libros que el dato es el elemento estratégico fundamental, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el dato es la forma en la que el ser humano convierte lo que es analógico en lo que es digital, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un mundo que inherentemente es físico, todavía, aunque hay gente que crea que puede vivir en el mundo digital, vivimos en un mundo puramente físico. Y en ese mundo físico, de alguna manera, para comprender el mundo físico y para todo lo que se nos escapa, a lo que nuestro cerebro es capaz de procesar, pues tenemos que convertirlo de alguna manera en algo que se pueda procesar rápidamente, ¿no? Y es donde viene el dato, ¿no? Y el dato es la clave, el dato es la clave humana, el dato es la clave también de las empresas. Digo humana porque el mismo ADN, por ejemplo, el ADN humano o el microbioma humano, que son partes fundamentales de comprenderse a uno mismo, son datos también. Los podemos convertir a datos para comprenderlos mejor, ¿no? Las pruebas médicas que nos hacemos, etcétera. Toda la parte, digamos, de cómo funciona un ser humano en el mundo real es algo que podemos convertir a datos para comprender mejor, ¿no? Entonces, la clave está en para comprender mejor. Es decir, si tú conviertes en datos y luego utilizas algoritmos para sacar información de esos datos que a simple vista no lo podías ver, esa es la clave fundamental, ¿no? Y en las empresas pasa igual, ¿eh? Una empresa no datificada es una empresa que es un drama porque dato no capturado suele ser dato perdido. Aquí entramos también con la regulación, lo que te permita no capturar, pero es cierto que es la clave de cualquier valoración de una empresa el qué datos tiene, qué datos produce, cómo los utiliza. ¿Pero y cómo los genera? Bueno, una empresa genera datos en todos sus puntos todas sus interacciones, primero con la producción si produce, en todos sus puntos de interacción con sus clientes, que seguro que los tiene, en cualquier tránsito de comunicación o de un producto, un servicio que fluye entre una empresa y sus clientes, ahí hay datos. Y esos datos lo que sucede es que muchas veces no se capturan o se pierden, ¿no? O se quedan solo en las cabezas de personas que trabajan en las organizaciones, que a su vez luego se quedan en silos, que al final se pierden, ¿no? Entonces, esos datos, la datificación de las empresas es la clave. ¿Tú ahora tienes alguna empresa que estés gestionando? Yo ahora fundamentalmente lo que estoy es de consejero de empresas. Mi actividad principal ahora mismo prácticamente el 80% es investigación, ¿no? Me dedico a crear sistemas de inteligencia artificial general, a investigar cómo se pueden producir
y a probarlos. Con lo cual, llevo más o menos unos 10 o 15 años comprando tiempo, fundamentalmente dedicando menos tiempo a dirigir empresas, más y sigo ayudando a empresas, por supuesto, pero más a esta parte de crear, digamos, lo que viene, ¿no? Yo hace más o menos, como te digo, 15 años más o menos, 14, vi que había una aceleración fundamental en lo que es la parte de la inteligencia artificial general, ¿no? Y empecé a ver que era algo que ya no era algo que estaba en la ciencia ficción, sino que se acercaba en un marco temporal muy, muy próximo, ¿no? Y vi que era importante dedicarse a eso, ¿no? Y por eso llevo 20 y tantas mil horas dedicadas a la investigación. Por eso digo, comprar tiempo para dedicarlo, no es otro. No, pero hay muchísimas empresas ahora mismo que le gusta tener a un David Bancos cerca, porque todo el mundo está viendo que esto está evolucionando a una velocidad brutal. El consumidor no es capaz de llegar a la velocidad que va todo lo que tiene alrededor. Sigue utilizando sus métodos tradicionales. Las empresas ven que tienen delante competencia que evoluciona muy rápidamente. Ellos no saben cómo hacerlo. Se habla del dato y dice, ¿y yo el dato dónde lo consigo? El dato. Es decir, estamos en un momento de cambio brutal, ¿no? Tú ahí estás ayudando a las empresas, pero no todo el mundo puede pagar a un David Bancos para que le eche una mano, ¿eh? Y ahí está, David Bancos. ¿Cuál es tu página web, por cierto? Vivancos.com. Mi apellido Vivancos.com. Bueno, bien fácil. Pero, ¿en qué punto estamos ahora mismo de transformación de la IA, de implementación? ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Y cómo compaginamos ese punto que tienen que tener las empresas para poder dar el siguiente paso de evolución? Y a la vez, en paralelo, tenemos a los usuarios, a los consumidores, que les cuesta llegar a poder utilizar las herramientas que hoy están disponibles para todos, ¿no? Sí, pues bueno, empezando por como comenzaba, es decir, yo evidentemente dedico parte de mi tiempo a ayudar a las empresas, no mucho, es difícil que yo pueda ayudar a todas y efectivamente todos los que pretenden ayudar a todas no pueden, con lo cual sucede con muchos ejemplos que hemos visto que hay que limitar. Yo también limito el número de empresas que puedo ayudar, también por delegar una parte del tiempo nada más. Y efectivamente estas empresas y muchas otras se encuentran con un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Y nos encontramos en un mundo en el que todo lo que se venía haciendo antiguamente ya deja de tener mucho sentido. Y surgen nuevas oportunidades donde el cambio es prácticamente mensual o si no trimestral, ¿no? Es decir, antes las empresas podían tener planes estratégicos de más largo plazo y desarrollarlos y tratar de ver esquemas de productos o de servicios de décadas, o en algún caso incluso de décadas, pero ahora nos vemos que eso sucede en meses o en trimestres, como poco, ¿no? Entonces, esa velocidad del cambio muchas veces las empresas no están preparadas para ello. La mayoría de las veces lo podríamos decir. En realidad, las empresas suelen entender que su mejora anual pues son porcentajes pequeños, de un 20, como mucho, un 30%, en el caso más excepcional, podríamos decirlo, ¿no? Crecer un 20, un 30%. Pero cuando hablamos de estas empresas que surgen y lo cambian todo, utilizando tecnología, hablamos de miles, de porcentajes de miles, de crecer por 1000, ¿no? O un por 100. Y en ese sentido se encuentran con ese cambio de paradigma, ¿no? Donde hay empresas que son muy ágiles, muy rápidas, con muy pocas personas y con mucha tecnología, que retan lo que ellos llevan haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces ese reto hay que ver un poco cómo puedes cambiar la organización para hacerlo. Tiene que dejarse ayudar por personas de fuera, eso es fundamental. Porque cuando tú estás en tu negocio no puedes estar en ver cómo cambia el mundo, puedes ver un trozo de cómo cambia el mundo de tu negocio, pero no el resto, ¿no? Entonces es fundamental que se dejen acompañar de alguien que les ayude externamente y que les permita también coexionar lo que eran con lo que hacia dónde van, ¿no? Y esa es un poco una clave importante. Y luego la inteligencia artificial está cambiando tan rápido y sobre todo hay una pata muy importante ahora que es la parte física, la fisicalidad de la inteligencia artificial, que está haciendo también que todo lo que antiguamente parecía que era ciencia ficción y parecía que nunca sucedería, hoy ya está sucediendo. Hoy estamos viendo como la gran explosión de inteligencia, y estamos en el año donde eso comienza, el año 2026, donde efectivamente la explosión de la inteligencia artificial física pues, se está disparando. Y en ese sentido, tener máquinas que ya no solo están en el mundo virtual, en el mundo digital, sino que están en la realidad, eso lo cambia todo, ¿no? Porque efectivamente aspectos que te hacían falta personas o que no podías hacer porque no tenías personas, porque es difícil contratar personas muchas veces, pues ya lo puedes hacer con máquinas, ¿no? Y en ese sentido las empresas tienen mucho cambio por delante y un cambio muy rápido. Porque entiendo que esto es un cambio tecnológico o va más allá. Bueno, eso va muchísimo más allá, ¿no? Yo creo que por eso es un gran error cuando se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. Y yo lo discutía con la persona también que definía esto en su momento en Davos, porque efectivamente no podemos comparar esto con las revoluciones anteriores, ¿no? Que es un poco, los seres humanos nos gusta comparar lo que hemos conocido para tratar de comprender el presente, ¿no? Y en este sentido, las revoluciones anteriores han trabajado aspectos del ser humano
pero que no tocaban de alguna manera la inteligencia humana. O sea, tocaban quizás la capacidad humana, extendían nuestras capacidades de una forma drástica, pero ahora hablamos de algo que está empezando a reemplazar la inteligencia humana, ¿no? Y cuando hablamos de reemplazar la inteligencia humana, lo que tenemos delante de nosotros, sin ninguna duda, es algo que va a ir mucho más de una herramienta, ¿no? Y una de las frases que más se me cita, también en una conferencia hace 15 años, decía que el ser humano lleva desde la historia de la humanidad, llevamos construyendo herramientas y la última herramienta quizás sea el próximo nosotros, ¿no? Hasta ahí llega el cambio. Pero ¿hasta dónde llega? Pues si esto es inteligencia artificial, que se convierte en inteligencia universal y donde a la velocidad que vamos, pues en no tanto tiempo, pues puede superar incluso la capacidad del cerebro humano. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un mundo muy distinto. Vamos hacia un mundo multiespecie, lo primero. Es decir, estamos acostumbrados a que la visión antropocéntrica del ser humano es que nosotros somos el centro de todo y somos, digamos, el animal más listo, entre comillas, de todos los que ha habido, y estamos en un punto en el que estamos muy cerca de crear otras inteligencias artificiales que nos van a superar, ¿no? Y digo muy cerca porque, vamos, salvo que haya un cataclisma de proporciones bíblicas que podría suceder, pues por supuesto estamos en un marco temporal de menos de una década con bastante seguridad, ¿no? Es muy probable que incluso que antes del final de esta propia década lo veamos, ¿no? Y en ese sentido, esos cambios hay que estar preparado para ellos, ¿no? Y es donde yo creo que queda mucho por divulgar, queda mucho por hacer ver a las personas de que esto no es una transformación más, que esto no es una revolución más, vuelvo a eso, porque si no les estamos poniendo en un marco de comodidad, donde parece que vamos a poder seguir igual dentro de 5 años o dentro de 10 años, yo creo que vamos a un cambio de transformación del mundo total. Porque tú ya hace unos años veías riesgos en todo esto, ¿no? ¿Y algún riesgo de estos ha ido materializándose? Sí, o sea, riesgos ha habido muchos y los hemos visto con la propia eclosión de la tecnología. Yo también hablaba de ellos hace un montón de años. Hemos visto que evidentemente empieza a haber unas grandes brechas, ¿no? Si había una brecha en su momento de quien sabía, por ejemplo, hablar o escribir, por ejemplo, o quien sabía inglés y quien no lo sabía, por ejemplo, si lo vimos también con la tecnología, cuando llegó Internet, quien tenía Internet, quien no tenía esa literatura digital de alguna manera y quien la tenía, pues ahora tenemos uno más importante, ¿no? ¿Quién es capaz de estar apoyado o asesorado o ayudado por inteligencias artificiales y quién no las tiene, ¿no? Y aquí surgen datos pues, muy, muy preocupantes, ¿no? Nos estamos en un mundo en el que la gran mayoría de la población no tiene acceso a las inteligencias artificiales. Una parte importante ya empieza a utilizar, pero utiliza las versiones gratuitas de esas. Y una parte muy, muy pequeña son las que utilizan las inteligencias artificiales de pago, ¿no? Y las mejores de pago, muy pocas personas. Literalmente, comparado con los 8.000 millones de personas que somos, son muy pocas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un gradiente de inteligencias muy diferente, ¿no? Es decir, quien tiene acceso a eso va a tener capacidades que literalmente van a ser astronómicas comparadas con quien no lo tiene, ¿no? Pero la evolución de la sociedad, un poco en esta línea, ahora vivimos momentos en los cuales nunca ha habido tanta igualdad social desde el punto de vista económico, donde nunca ha habido tan poca pobreza como ahora. La distribución de la riqueza nunca ha estado tan distribuida como ahora, aunque sí hay gente muy rica, pero la distribución general nunca ha estado, digamos, tan repartido como ahora. A pesar de que nos podamos quejar de cómo estamos, pero nunca la sociedad había estado en un momento mejor. ¿Tú crees que a nivel social, lo que tenemos por delante en los próximos 5 años, 10 años, vamos a mejor o vamos a menos bien? Yo creo que vamos a mejor. O sea, yo soy tecnooptimista dentro de las diferentes facciones que hay ahora mismo de hacia dónde va todo esto. Yo soy tecnooptimista. Yo creo que podemos ir a mejor. O sea, la realidad es que el mundo surgen muchas soluciones a problemas enquistados. Es decir, la tecnología rompe mucho de lo que en mi libro Artificracia hablo de las asimetrías humanas. Es decir, tenemos muchos aspectos donde tenemos muy pocas personas y muchas personas que demandan ese conocimiento o ese servicio que proveen las personas. Tenemos muchas personas mayores, por ejemplo, y pocas personas para cuidar a esas personas mayores. Tenemos muchas personas jóvenes y pocas personas para educarlas. Tenemos muchas personas enfermas y pocos doctores que puedan curarles. Entonces, en ese sentido, hay muchas asimetrías que la tecnología creo que va a poder solucionar, ¿no? Al igual que muchas enfermedades, etcétera, que no se han podido trabajar antes porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy por hoy, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, el mundo yo creo que va hacia mejor, ¿no? Lo que supone que para que el mundo vaya mejor es que cambiemos el modelo de sociedad, ¿no? El modelo de sociedad que está basado en la economía y en el trabajo, hay que cambiarlo radicalmente, ¿no? Porque ya no va a tener tanto sentido el hecho del trabajo por una remuneración económica, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, una de las posibilidades que sea es lo que trato en este libro de Artificracia, que es un modelo híbrido, un modelo en el que poco a poco nos vamos acercando hacia que las máquinas empiecen a hacer más cosas y el ser humano haga menos.
Y en ese sentido habrá como transiciones, ¿no? O sea, veremos países donde esto ya lo están empezando a aplicar. Estamos viendo sobre todo Asia, vemos como referente importante, y Estados Unidos, que vamos a ver cómo lo hace, pero Asia sobre todo lo estamos viendo que ya están empezando a pensar esto y empezar a ver cómo lo despliegan. Y sobre todo donde veremos que la competitividad ya no se basa en los parámetros tradicionales anteriores, ¿no? La competitividad estará basada en cómo eres capaz de automatizar más tareas y cómo eres capaz de hacer que las máquinas hagan más cosas de lo que hacen los humanos, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, desde un punto de vista hipotético, vamos hacia un mundo de la abundancia, ¿no? Pero para que lleguemos a ese mundo de la abundancia, por supuesto, hay que cambiar el modelo de sociedad, ¿no? El modelo de sociedad, como digo, basado en el dinero y en el trabajo, hay que cambiarlo. Pero me gustaría profundizar un poquito más ahí. Cuando hay que cambiar, ¿qué es decir? Que vamos a trabajar todos 4 días a la semana, 5 horas cada día. Bueno, esa es una de las formas, sin ninguna duda, o sea, se habla de la renta básica universal, se habla de otras técnicas. Yo creo que hasta que se llegue ahí, o como se llegue ahí, una de las claves fundamentales es que hay que ver que efectivamente el ser humano tiene menos sentido que trabaje tanto tiempo en ese sentido, ¿no? Y hay una de las formas que es efectivamente quitar a las personas del trabajo y que las personas no trabajen y que lo hagan todas las máquinas, pero eso crearía problemas sociales muy graves, sobre todo si se hace drásticamente, ¿no? Con lo cual lo que proponemos, incluso también en este último libro que escribí con Jimmy Pons, el Recursos Humánicos, es que lo que hay que hacer es dejar que las personas sigan y que se integren con la tecnología, ¿no? Y lo que efectivamente tienes que hacer es que cada vez trabajen menos, porque muchas de las cosas que antes requerían humanos lo van a hacer máquinas, ¿no? Pero para eso tienes que aprovechar que estas personas hagan otras cosas nuevas que antes no hacían, ¿no? Y ese es un proceso que se puede hacer relativamente gradual, pero se tiene que empezar ya, ¿no? Porque si no nos encontraremos que directamente va a venir una empresa con una sola persona o con 2 personas que va a hacer lo que hacían empresas de miles de personas antiguamente, ¿no? Y este es el drama de la automatización, es que no somos capaces de hacer que las empresas tradicionales reenfoquen a las personas que tienen para hacerlo, ¿no? Por lo cual, por eso es importante, bueno, esa educación también. Educación y responsabilidad. Sí. ¿Y tú crees que el poder de la inteligencia artificial, que al final está en manos de alguien, ¿en manos de quién está? Bueno, el Para poder que tenga esa responsabilidad. de las inteligencias artificiales de momento es bastante multipolar, ¿no? Es decir, nos encontramos con un gran polo de inteligencia artificial en 4 o 5 empresas de Estados Unidos muy potentes, que son de alguna manera las que lo están creando. Y nos encontramos con otro polo muy importante, China, ¿no? En China nos encontramos también con muchos contenders, muchas otras empresas que pretenden retar creando otras inteligencias artificiales que son abiertas, y existe esa pequeña lucha entre esas 2 facciones, ¿no? Sucede lo mismo con la parte física. La parte física tenemos algunas empresas en Estados Unidos, pero sobre todo la parte robótica humanoide muy potente está en China, ¿no? Hablamos ya de más de 100 empresas fabricando humanoides o partes para humanoides en China, ¿no? Y reduciendo costes, pues que ya hemos visto este año, por ejemplo, el Año Nuevo Chino, pues si vimos el espectáculo que hicieron de robots humanoides, pues nos acerca hacia donde estamos, ¿no? Sí, pero tenemos una cultura que es la cultura china, tenemos una cultura que es la americana, tenemos una Europa que no ni siquiera hoy está jugando el partido, está de árbitro poniendo leyes, ¿no? Deja que el partido lo jueguen entre 2, con un montón de sesgos, porque las culturas son muy distintas. Y un poco la pregunta es, ¿todo esto a qué evoluciona? Porque una cosa es la inteligencia artificial para meterla en los negocios, la transformación que eso produce en las personas, pero claro, esto va mucho más allá, donde la ética, los principios, qué queremos del ser humano, a dónde queremos ir, ¿no? Esto va mucho más allá. Sí, por eso venía el tema de ser profesores de máquinas, ¿no? Porque de alguna manera, si delegamos totalmente la creación de estas inteligencias artificiales a terceras entidades, el problema es lo que somos la mayoría de los seres humanos no se ve representado, ¿no? Por eso creo que es importante que todos seamos creadores de estas inteligencias artificiales, ¿no? Muchas de estas inteligencias artificiales ya son abiertas, de alguna manera. Estas chinas, por ejemplo, que te comentaba, son abiertas. Eso no significa que no tengan sesgos. Yo creo que todos, al igual que todos los humanos tenemos sesgos, todas las inteligencias artificiales actuales tienen también sus sesgos, ¿no? El tema es que si cada vez somos más personas los que trabajamos y creamos estas inteligencias artificiales, podemos democratizar de alguna manera más el proceso, ¿no? Y que todos estemos más o menos representados en ellas, ¿no? El tema es que para eso supone cierta responsabilidad también de ser no solo usuarios, sino también de ser parte de la creación de estas mismas, ¿no? Y en ese sentido, como comentas, Europa, pues bueno, efectivamente está el drama de no participar. Solo hay una gran empresa que es Mistral, francesa, que tiene ciertas inteligencias artificiales que, sin llegar al máximo límite de las chinas o las americanas, que lo está intentando, pero se tiene que ver muchas más, ¿no? Y porque efectivamente si no vamos a estar al final vendidos de alguna manera a quien las fabrica, quien las crea, ¿no? Pero viendo otros libros, dices, ¿automatiza o se has automatizado? Sí, ese es un libro que escribí, fue el segundo libro que escribí en el 2020, se publicó.
justo con la pandemia, además, tocó justo con la pandemia y luego lo presenté en Ginebra el año siguiente. Y efectivamente, la clave es que desde el principio empezamos a digitalizar, ¿no? Digitalizar lo que te decía, lo que hacíamos el siglo pasado, en el 95, 96. Luego empezamos a datificar, principios de siglo, y luego empezamos a ver que los datos eran capaces de construir inteligencia, ¿no? Y empezó la inteligencia artificial. Yo llamo la nube dadora de la inteligencia artificial, yo la dato del 2012 más o menos, 2013. Antes ha habido varios inviernos de la inteligencia artificial y más o menos empieza el verano en el que estamos y está bastante cálido. Y un poco más adelante, a finales de esa década, el 2020, pues lo escribí ahí, estaba claro que ya la inteligencia artificial y los datos eran suficientemente potentes como para empezar a utilizarlos para automatizar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora potentemente. Y en ese momento escribo este libro porque lo que quería es crear una metodología de cómo hacerlo, ¿no? Es decir, tú tienes una empresa, tú tienes un servicio, haces algo, ¿cómo puedes llegar a automatizar, ¿no? Y en ese sentido hay una automatización física, otra lógica también. La física iba más lenta hace 6 años, ahora va más rápida. Y trataba de establecer una estructura mental y una estructura de organización de cómo decidir dónde invertir en la automatización, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, si no lo hacemos nosotros, el problema es que lo va a hacer alguien, ¿no? Pero eso es a nivel empresarial, pero ¿y a nivel personal? No, a nivel personal también, yo creo que sin ninguna duda el automatizar las cosas que repetimos nos puede ayudar a ganar tiempo, ¿no? Yo creo que una de las ventajas interesantes de la inteligencia artificial es que puede devolver el tiempo humano de cosas que no tenían tanto sentido utilizar antes, ¿no? O sea, perdemos mucho tiempo en hacer cosas repetidas, ¿no? Que no aportan un valor ni intelectual ni de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos puede ayudar también a ganar tiempo. Hay una pregunta que no te hice al principio y que mucha gente se pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Hay una pregunta que no te hice al principio y que mucha gente se pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para mí la inteligencia artificial es ese interés humano de tratar de ir un poco más allá, ¿no? Es decir, desde el principio el ser humano crea herramientas para extender las capacidades físicas, lo que no llegamos con las manos o con nuestros pies a hacer o con nuestro cuerpo, creamos herramientas físicas para hacerlo. Luego el ser humano crea también herramientas para extender la capacidad mental, el lenguaje, la matemática, la escritura, y la inteligencia artificial es el culmen de todo eso, ¿no? Inicialmente es una herramienta humana que crea para extender sus capacidades y terminará siendo algo más, ¿no? Pero parte como ese interés humano de extender nuestras capacidades. Pero cuando alguien utiliza a título ya personal ChatGPT, por ejemplo, ¿eso cómo funciona? Coge la información que existe en el mundo y nos la muestra y la manipula, la crea, la hace. ¿Qué es? Bueno, sí, muy buena pregunta. Bueno, la inteligencia artificial yo me dedico a crearla también. Yo creo también sistemas del estilo de esos GPTs y otros ahora. Hemos lanzado uno nuevo que se llama Neuraxon. Y la inteligencia artificial actual, la que utilizas cuando utilizas ChatGPT o Gemini o cualquiera de las otras. O la tuya. Sí, o la mía cuando esté digamos, comercial. De momento es un proyecto de investigación de ciencia abierta, por cierto, además está totalmente abierto. Pero las otras, que son las comerciales, cuando las utilizas, lo que hacen es haber entendido mucho de la información que hay en Internet. No toda la información que hay en Internet, eso es importante comprenderlo, porque hay gente que piensa que se ha leído todo Internet y no es que no es posible técnicamente, pero es que tampoco tenían acceso a todo. Pero sí que han cogido mucho de lo que había en Internet y eso lo han sintetizado el lenguaje de tal forma que se puede acceder a él de una manera fácil, ¿no? Y en el fondo lo que han creado es una estructura, una réplica de cómo funciona el cerebro, lo poco que se sabe cómo funciona el cerebro, pero han cometido un gran error, que es que han diferenciado el aprendizaje del despliegue de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando tú utilizas un ChatGPT o utilizas Gemini o Grok o Claude o cualquier otra, lo que estás haciendo es ver información que estaba del pasado. Es decir, han dedicado un tiempo a enseñar a esa máquina, a esas máquinas, pues han dedicado mucho tiempo y mucha computación y han finalizado su conocimiento, por ejemplo, a mitad del 2025, por poner un ejemplo. Entonces tú cuando preguntas a esa inteligencia artificial, solo sabe lo que aprendió hasta esa fecha y luego ya sí que están empezando a incorporar que pueda acceder a Internet para ver otras cosas, ¿no? Pero en el fondo es como si tuvieses un gran experto que dejó de ser experto hace un año, por ejemplo, hace 6 meses, ¿no? Y en el fondo es lo que estás accediendo, haces desde un punto de vista del lenguaje, ¿no? Luego hay otras inteligencias artificiales que son multimodales, pues hablar con imágenes, con voz, con vídeos, con otras maneras, tanto como entrada como salida. Es decir, te pueden devolver imágenes, te pueden devolver vídeos. Y en ese sentido es lo mismo, pero con este tipo de contenidos, ¿no? Y digo que están limitadas desde el principio porque lo que estamos haciendo en el proyecto de investigación de Neuraxon
que lo estamos haciendo con Cubic y junto con José Sánchez, que también le conoces, un neurocientífico muy importante, es precisamente hacer un sistema de inteligencia artificial que esté siempre aprendiendo, ¿no? Que sea como un cerebro humano. Es decir, que en vez de diferenciar cuando aprendes de cuando despliegas lo que has aprendido, cuando me preguntas lo que he aprendido, que esté continuamente en evolución, ¿no? Es decir, que nunca se corte de alguna manera ese aprendizaje, ¿no? Es la gran diferencia. Pero las que utilizas actualmente es un poco esa diferencia, ¿no? Pero ¿y por qué no son totalmente fiables? Pues bueno, no son totalmente fiables porque al igual que el ser humano tampoco es 100% fiable, ¿no? Es decir, no hay ningún ser humano 100% fiable, ni 100% tampoco no sesgado. Lo mismo sucede con estas máquinas. El problema que tienen es que la información con la que han aprendido, esa información puede estar limitada, puede estar sesgada, y en el fondo tienen un gran problema que es un problema de amnesia. Es el gran problema que tienen las inteligencias artificiales actuales, ¿no? Que también queremos, con estos nuevos modelos bioinspirados, tratar de cambiarlo. Y la amnesia que tienen fundamentalmente es de dos tipos. Una es por ese corte de conocimiento y otra es por la cantidad de información que pueden retener al mismo tiempo. Es decir, si tú le vas preguntando, pues va perdiendo capacidad y luego como trata de responderte siempre, lo que hace es que lo que no sabe se lo trata de inventar, ¿no? Esas invenciones de la inteligencia artificial, que también se llaman alucinaciones, mayoritariamente pueden ser negativas, ¿no? Yo siempre digo que tiene una parte que puede ser positiva. El ejemplo que pongo es que si a Galileo, cuando se le juzgó, hubiese habido una inteligencia artificial y si le hubiese preguntado a la inteligencia artificial y hubiese dicho que la Tierra no era el centro del sistema solar, pues quizás la gente se hubiese creído que estaba alucinando, ¿no? que era mentira. Pero como vemos es verdad. O sea, los desconocidos puede ser que algunos de ellos la inteligencia artificial nos los muestre, ¿no? Pero se equivoca muchas veces pues sencillamente porque no ha aprendido suficientemente bien o porque tienes el problema de capacidad de memoria. Pero David, tú como gran experto que eres en el mundo empresarial, en el mundo social, de aplicación de la inteligencia artificial, a ti, en tu parte íntima, ¿qué te preocupa? A mí me preocupa que el ser humano no lo está utilizando. Me preocupa que se crea esa división, esa brecha entre personas que utilizan la inteligencia artificial, que la utilizan y que la conocen y que la trabajan, y personas que no la utilizan. Y eso me supone una gran preocupación porque supone que esta brecha se abre, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que hay que fijarse muchas veces en cómo están haciendo otros países, ¿no? Por ejemplo, los Emiratos, por ejemplo, ha dado GPT, por ejemplo, de pago a todos sus habitantes, por ejemplo, ¿no? Con lo cual pues es un paso importante, ¿no? Es decir, en vez de tener que utilizar la gratuita, que está más limitada, pues utilizas una un poco mejor, ¿no? Entonces hay que ver desde un punto de vista también, desde un punto de vista de gobernanza, como un país es capaz de proveer esa capacidad, ¿no? Me preocupa también que los países no tengan capacidad propia de inteligencia artificial, ¿no? Los cerebros de máquinas que yo les llamo, que son pues efectivamente estos algoritmos, son de alguna manera, están en dos grandes polos, donde se ejecutan estos algoritmos, el cerebro físico de la máquina, pues son esas tarjetas de inteligencia artificial, de GPUs y otros tipos, que también de nuevo solo tenemos fabricantes en muy pocos polos, con lo cual tampoco existe. Y luego la capacidad de producción energética pues está estancando en muchos países, ¿no? En China, ¿no? En China vemos cómo crece drásticamente su capacidad de producir energía, que es digamos lo que nutre la inteligencia artificial, y vemos otros países que está costando mucho, ¿no? Entonces esas disparidades a nivel de políticas, a nivel de los propios humanos, pues me preocupan. Pero incluso he sacado el tema de la energía. Estamos en un momento donde elegir qué tipo de energía son más saludables, son más sanas, y a la vez estamos ahora mismo con todos los temas de inteligencia artificial que son grandes consumidores de energía, que incluso a veces uno se pregunta si habrá energía suficiente. Sí, aquí la clave también de nuevo es mirar hacia el pasado, ¿no? Y ver un poco qué los pensadores, los filósofos, las personas que pensaban un poco sobre todo esto pensaban. Y si nos vamos, por ejemplo, a Kardashev, Kardashev hizo una escala, digamos, de civilizaciones posibles, donde esas posibles hipotéticas civilizaciones, si no seguían creciendo su capacidad de producción energética, terminaban por colapsar y desaparecer, ¿no? Y en ese sentido lo vemos también en ecosistemas biológicos. O sea, los mismos ejemplos a escalas distintas lo vemos también, ¿no? Y en ese sentido la problemática es que si no sigues teniendo cada vez más energía, te quedas con una capacidad tecnológica inferior, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el producir energía hay que hacerlo. La propia inteligencia va a ayudar a producir de una manera, como dices, más eficiente y más limpia, pero hay que seguir produciendo y no perder esa capacidad, ¿no? Porque si no nos perdemos, ¿no? ¿Pero tú crees que eso va a haber solución en el corto plazo? Sin ninguna duda. Y lo que ocurre, evidentemente, es que hay que ver. Primero hay que seguir creando esa energía, ¿no? Y luego hay que ver cómo paralelamente creamos soluciones, ¿no? El haber, por ejemplo, eliminado las centrales nucleares o tratar de eliminarlas, pues creo que de momento es un problema, ¿no? Porque si no eres capaz de proveer otras energías al mismo tiempo, pues estás limitándolo, ¿no? El paradigma final que falta en la energía de alguna manera es el almacenamiento, ¿no? Yo creo que es donde falta más investigación y donde puede solucionar muchos problemas, ¿no?
porque aunque tuviésemos capacidad de generar energía con abundancia o casi que fuese un commodity total, hay que ver cómo se almacena también, ¿no? Y luego es cierto que paralelamente pues, hay muchas esperanzas en otras, la fisión y otras cosas que son interesantes, ¿no? Pero incluso sin llegar a esas tecnologías hay muchas otras que pueden habilitarlo. Se habla también de hacer centrales en el espacio, otras cosas, ¿no? Hemos visto también que es otra opción. Claro, pero el otro día, en un debate que participé, había alguien que decía que con el problema de la vivienda que estamos teniendo, que hay urbanizaciones que no se pueden abrir porque no hay energía eléctrica suficiente para poderlas poner en marcha. A estos niveles de, digamos, de precariedad, en un momento donde la vivienda es necesaria y que haya viviendas y sin embargo no se pueden poner en marcha esas urbanizaciones porque no hay energía. Entonces, ¿todo esto cómo se...? No, eso sin ninguna duda. O sea, la política energética es una de las claves de cualquier país, ¿no? Y lo hemos visto como muchos países en desarrollo antiguamente pues, han ido creciendo y han ido creciendo su capacidad de producción energética y veíamos por hogar cuántos kilovatios podían consumir. Pues aquí sucede, parece que lo contrario. Es decir, si dejamos de producir energía, resulta que cada vez tenemos menos capacidad, ¿no? Entonces, es un tema yo creo que de políticas y de responsabilidad, ¿no? Es decir, tú no puedes permitir que una población no pueda tener acceso a la energía, da igual que se utilice para la inteligencia artificial o para otras cosas, porque no eres capaz de proveerla, ¿no? Se habla, por supuesto, de la energía solar, de muchas otras que podrían solucionar algunos problemas, pero al final, como no está solucionado el almacenamiento, es un mix de ellas. Entonces, yo creo que la clave está en producir en muchas diferentes, ¿no? Ya incluso, por ejemplo, para los data centers de inteligencia artificial, los cerebros esos de inteligencia artificial grandes, se están creando pequeñas centrales nucleares junto a ellas, ¿no? Pero yo creo que es una política, pues al igual que hablamos de política de agua, política de un montón de aspectos, política de muchos tipos, la de energía, un país que no sigue creciendo su energía es un país que no está viviendo en el futuro. Y el otro tema es la educación. O sea, la transformación que tiene que haber en la educación es brutal, ¿no? Se está pidiendo un cambio en el sistema educativo, pero esto va muchísimo más rápido. O sea, nos ha superado. Los estudiantes ya entran en ChatGPT, consultan en ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial. Ha cambiado. El profesor tiene que formarse. ¿En qué punto estamos en el mundo de la educación? ¿O por dónde crees tú que debe ir esa transformación? Bueno, la educación, como bien entrevistaste aquí también a Sonia, que yo también estoy en su consejo, el consejo que ha creado de educación y la parte tecnológica, pues es que hay que rescatarla, como ya dice, ¿no? Es decir, de alguna manera no podemos seguir educando como educábamos antiguamente cuando todo ha cambiado, ¿no? Porque al final terminas en lo que yo llamo el bucle de las IAs, ¿no? Si el chaval o la chavala utiliza la IA para hacer un trabajo y el profesor hace lo mismo y utiliza otra IA, al final son IAs hablando entre ellas y el ser humano no aparece por medio, ¿no? Yo creo que hay que educar, de alguna manera, utilizando la máxima tecnología. Hay que educar a estas inteligencias artificiales también, porque al final, si no partimos que la educación al final va a estar mezclada de esta multiespecie que te contaba, donde también va a haber inteligencias artificiales y humanoides, algunos ya con capacidades humanas cercanas, pues veremos que tienen que estar integrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que no podemos es disociar la tecnología. Es decir, por ejemplo, se habla de quitar, por ejemplo, las redes sociales o quitar los móviles a los chavales, cuando el problema en sí quizás las redes sociales pueden tener muchos aspectos negativos, pero el móvil en sí es el dispositivo, ¿no? Es lo que está dentro es lo que puede ser bueno o malo, ¿no? Pero que no tengas acceso al dispositivo, lo que es la tecnología pura, es donde hay una pequeña disfunción, ¿no? Eso no significa que no haya que poner sistemas mixtos, híbridos, ¿no? Yeah. Pero hablando de jóvenes, que ha sacado el tema de los jóvenes, ahora estamos viviendo una situación complejísima a nivel de salud mental, a nivel de todo tipo de cuestiones que están entre los adolescentes, los jóvenes, también temas de soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso está utilizando hasta la consulta psicológica de una forma exagerada, no sé si abusiva o no, a través de la inteligencia artificial. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que utilizar la inteligencia artificial como alguien que sabe más de un tema, que puede ser de psicología, pues estos temas, puede ser positivo, pero evidentemente si ponemos el componente humano por medio, ¿no? Es decir, hemos visto ya muchos estudios donde, por ejemplo, la inteligencia artificial ha resultado ser más empática, por ejemplo, que doctores humanos, ¿no? Y se han hecho pruebas de pacientes que preguntaban a unos y a otros y sucedía que eran más empáticos, por ejemplo, ¿no? Más empáticos y con más conocimiento global, ¿no? Entonces hay que ver de alguna manera cómo se integra todavía la experiencia humana para que aporte un valor diferencial, ¿no? Pero es los propios disciplinas médicas, en este caso, de psicología, etcétera, u otras, las que tienen que estar involucradas, ¿no? Porque al final, si no lo dejamos solo a las tecnológicas, y es donde está el problema, ¿no? Es decir, si el psicólogo va a ser quien ha hecho ChatGPT o quien ha hecho Gemini o quien ha hecho Cloud, va a ser un problema, ¿no?
pero si los expertos de cada disciplina están de alguna manera monitorizando y utilizando esos sistemas en paralelo, pues puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, el reto está en delegárselo solo a las tecnológicas, es donde veo el problema en este caso, ¿no? Pero para la juventud, sin ninguna duda, pues lo que comentamos, el suicidio, todo este tipo de cosas, todos estos problemas que pueden surgir efectivamente, que la tecnología a veces los puede exacerbar, pues son temas que hay que trabajar y monitorizar, ¿no? De alguna manera no se pueden delegar completamente. Sí, porque bien utilizado lo deja ser una herramienta potentísima para poder ayudar a combatir esa soledad. Sí, lo vamos a ver, es decir, la eclosión física de la inteligencia artificial, los humanoides, los robots humanoides, que si la regulación nos los prohíbe también los tendremos aquí en Europa, de alguna manera puede dar también mucho en ese proceso, ¿no? Lo hemos visto ya con casos con personas mayores, por cierto, también se ha visto muchos ejemplos donde se ve que efectivamente, evidentemente no suplen al humano, pero sí es cierto que aportan ciertas cosas que si no tienen ni al humano ni al no humano, no las tendrían de ninguna manera, ¿no? Con lo cual yo creo que puede haber mucha ayuda ahí. Bueno, esperemos que los humanoides no los prohíban en Europa, porque nosotros, desde luego, en nuestra empresa, en Vivo Fácil, donde tú formas parte del consejo asesor, nuestro objetivo es precisamente el trabajar con humanoides y humanizarlos, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay personas suficientes para atender a las generaciones de mayores que van a surgir a partir de... Bueno, que ya hay ahora mismo, donde no hay gente suficiente para poder atender a las personas mayores, y en el futuro el problema será aún mayor, porque habrá muchísimos más mayores y muchísima menos gente preparada para hacerlo. Ahí es un mundo donde, evidentemente, es claro, ¿no? Sin ninguna duda. Y en el otro polo también, los niños, por ejemplo, no podemos sacar la unicidad de ellos porque efectivamente no hay suficientes profesores como hay niños, con lo cual ahí también puede ayudar muchísimo. Pero el caso de los mayores es que es drástico, es decir, estamos viendo cómo las personas cada vez vivimos más, porque efectivamente hay mejores sistemas sanitarios, pero efectivamente vemos que esos problemas que surgen pues no están cubiertos, ¿no? Y en ese sentido la robótica humanoide y la inteligencia artificial bien aplicada ahí puede solucionar muchos problemas. ¿Y en este sentido crees que los humanos estamos perdiendo capacidad de decisión en favor de los algoritmos, de las inteligencias artificiales? ¿Qué es lo que nos queda al ser humano Totalmente. frente a todo esto? Sí, totalmente. Yo creo que estamos perdiendo capacidad de decidir. El tema es que todavía podemos aportar. Es decir, cuando hablaba al principio de que tenemos que tener y utilizar muchas inteligencias artificiales, es porque en el conjunto de muchas ellas, si el ser humano todavía está en medio, puede sacarle partido, ¿no? El gran error actual es delegarle 100% a las inteligencias artificiales toda nuestra agencia, toda nuestra capacidad de tomar decisiones. Yo creo que ahí es donde está todavía el problema. Es decir, si tú de los temas de los que desconoces completamente le das a la inteligencia artificial la potestad absoluta de actuar por ti, pues es donde hay un problema, ¿no? Si nos vemos, por ejemplo, la capacidad de los nuevos sistemas multiagentes, como el OpenCloud, que ha salido recientemente, hemos tenido varios momentos importantes, digamos, de la inteligencia artificial en estos últimos 3 o 4 años, que uno fue el momento GPT, luego tuvimos un momento, digamos, posterior, que estuvo cuando ya esos sistemas los pudo utilizar todo el mundo, y ahora nos encontramos con este momento del Open Cloud que lo empieza a cambiar todo, ¿no? Estos sistemas multiagentes, donde ya la gente incluso le está dando capacidades de automejora y de interactuar por ellos de una manera consciente, casi consciente. Estamos viendo cómo están creando sus propios sistemas, sus propias redes sociales de agentes, como fue el caso del Molbook recientemente. Incluso estamos viendo cómo estas inteligencias artificiales son capaces de alquilar humanos, ¿no? Como la página de Renta Human, de alquilar un humano para que las propias inteligencias artificiales utilicen a los humanos en ese proceso, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos entrando en eso, estamos entrando en el año 2026 en eso, y hay que ver cómo el humano no delega totalmente su capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero sin ninguna duda cada vez más. ¿Y entonces cuáles van a ser las capacidades humanas que van a ser imprescindibles Bueno, yo creo en el que futuro? la curiosidad es la clave. Yo creo que la capacidad curiosa, la creatividad creo que ya está superada mayoritariamente por las Porque la máquinas. inteligencia artificial no es curiosa. Le cuesta más la curiosidad todavía. Es decir, hay que ver cómo todavía le va a costar más. Pero hoy por hoy yo creo que lo poco que queda todavía puramente humano es eso. Y es cierto que el ser humano todavía tiene capacidades superiores a las máquinas en muchas cosas, ¿no? Incluso cuando veamos los humanoides entre nosotros, que yo los he visto un montón de veces en otros países, veremos que todavía tiene limitaciones, ¿no? Es decir, un ser humano todavía está compuesto por muchos componentes que nos cuesta replicar de una manera digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía hay muchas capacidades humanas que el ser humano además va a poder trabajar mucho. O sea, que el trabajo que queda precisamente humano es precisamente el de enseñar esas máquinas, da igual que sea el mundo físico o el mundo virtual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que todavía nos queda mucho. Pero aprenderán solas. Aprenderán solas, pero gracias al humano enseñando. Es decir, algunas cosas podrán aprender solas, equivocándose y chocándose, pero habrá otras donde el humano puede acelerar ese aprendizaje, ¿no? ¿Pero tú crees que estamos los humanos preparados para dejar de ser los más inteligentes del planeta?
Yo creo que no estamos preparados, pero el problema es que queramos o no, digamos, es algo que desde un punto de vista de evolución está llegando, ¿no? Con lo cual, aunque no estemos preparados, el tema es cómo nos preparamos, ¿no? Y con todo esto, tú, bueno, lo que no sé es cómo te mantienes al día, David. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo lo hago, evidentemente, utilizando muchas inteligencias artificiales y luego dedicando muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que cada vez, si antes dedicaba un 10% de mi tiempo a aprender, ahora tengo que dedicar prácticamente un 30 o 40%, ¿no? Porque efectivamente todo cambia tan rápido y cada vez las cosas que literalmente eran ciencia ficción la semana pasada y dejan de serlo, ¿no? Con lo cual esa exploración continua, esa curiosidad continua de seguir probando y experimentando cosas y creando cosas también. O sea, yo creo que al final, yo en mi caso divido mi tiempo una parte importante de aprendizaje, una parte importante también de crear, es decir, con eso que has aprendido a crear algo, y luego también a pensar, ¿no? Porque de alguna manera si te dedicas si solo haces de alguna manera eres un robot, si solo piensas pues te quedas en un aspecto más mental, pero también tienes que dedicarte un poco a pensar un poco cómo entremezclas todo y luego una parte de divulgación, como sabes también pues abro y cierro grandes eventos y escribo también porque creo que es importante divulgar dónde estamos para que todos nos posicionemos en este mundo que viene. Pero en toda esta evolución que has tenido, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje ha sido el nunca dejar de aprender. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, es cierto que en mi caso se me da bien aprender rápido, no tardo demasiado en aprender algunas cosas, y eso es clave, ¿no? Entonces, esa velocidad de aprendizaje y el nunca dejar de aprender es la clave. Claro, No creer que ya lo sabes todo. Yo pero creo más que nunca, esto no es estudiar una carrera, es estudiar cada día, como bien dices. no somos expertos, por eso te decía, yo creo que al final podemos llevar muchas horas, yo llevo miles de horas haciendo muchas cosas, pero la clave es en tener esa humildad de seguir aprendiendo continuamente y seguir dejándose maravillar por la tecnología, ¿no? Y sobre todo crearla. La clave también es crearla porque cuando la creas ves los límites, ¿no? Y es donde ves también esa inteligencia humana donde está. Pero hay un montón de personas que ahora mismo le tienen un miedo al futuro brutal. ¿Qué consejo tú le darías a todas estas personas que están viendo al enemigo ahí de frente? Yo creo que como cualquier otra revolución, no industrial como las anteriores, sino estos grandes cambios de paradigma humanos, por ejemplo, cuando apareció el fuego, pues hubo efectivamente personas que fueron capaces de utilizar ese fuego y con él cocinar y con él hacer otras cosas o con él defenderse o hacer otras muchas cosas. Y esas personas de alguna manera fueron las que continuaron y gracias a ellas estamos aquí, ¿no? El mismo fuego, por ejemplo, es el que hizo que la alimentación, en este caso de alimento procesado, y pues nuestro cerebro evolucionase más rápido gracias a eso, ¿no? Entonces lo mismo sucede con lo actual. El consejo es que las utilicen, es decir, que no dejen las inteligencias artificiales para mañana, sin ninguna duda. Por supuesto que si pueden, que las utilicen de pago, porque de alguna manera sí que hay un diferencial de inteligencia si utilizas, si inviertes de alguna manera tus propios recursos económicos hasta donde llegues, no tienes por qué gastarte miles de dólares en esto, ni mucho menos, pero hasta donde puedas de alguna manera invertir en esto también es una buena inversión. Y sobre todo dedicarle tu propio tiempo a ver cómo en lo que tú haces en tu sector, donde a ti te puede ayudar, hasta dónde puede llegar, ¿no? O sea, hay diferencia entre la de pago y la de no de pago. Sin ninguna duda, por supuesto. Hay algunos límites no solo ya de capacidad, sino también intelectuales, ¿no? O sea, las hay. Como digo, utilizo muchas, diariamente utilizo más de 20 diferentes tipos, todas de pago, del máximo pago que se puede en cada una de ellas. ¿Del máximo pago? Sí, porque algunas tienen tienen niveles de pago, o sea, tiene como varios niveles, está a nivel gratuito, luego está a nivel, en el ChatGPT, por ejemplo, tiene un nivel de $20, uno de 200, depende, cada una tiene sus niveles. En el de Gemini también tiene como varios niveles. Y depende del nivel que le des, pues tiene una más capacidad, ¿no? O sea, tienes capacidad sobre todo de utilizar las últimas novedades suelen dejarlas para los niveles más altos de pago, ¿no? Porque la parte de protección de datos es exactamente lo mismo en la gratis que las de pago. Bueno, hay mucha letra pequeña donde efectivamente normalmente las de que son gratis pues suelen utilizar los datos para entrenar otros modelos, con lo cual la protección no es la misma. Porque por eso son gratis, ¿no? Cuando algo es gratis es porque tú eres el producto, ¿no? Sin ninguna duda. Es decir, normalmente hay muchas letras pequeñas en cada una de ellas, pero... Y luego dentro incluso de las de pago también hay algunos que utilizan los datos, con lo cual hay que ver el detalle de cada una de ellas. David, y sobre el cambio tecnológico que estamos viviendo, ¿qué te hubiera gustado haber aprendido antes que tardaste en descubrirlo? Buena pregunta. Yo creo que la clave fundamental en mi caso, como empecé creando empresas desde muy pequeño, es quizás la parte más un poco de la gestión, digamos, económica, ¿no? Porque es algo que desde el principio, cuando empiezas a crear una empresa, este tipo de cosas, yo empecé hace muchos años, es algo que cuando te centras solo en la parte técnica es algo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Con lo cual las viabilidades económicas, sobre todo de los negocios, yo creo que es una parte importante que hay que tener, sobre todo de cara al emprendimiento y este tipo de cosas, o si no, asociarte con quien lo sabe también. Eso te ayuda de alguna manera a multiplicar. Sabe que la tesorería es clave. Totalmente. Que las expresiones de pagos, como llamábamos antes, no vienen porque un negocio sea rentable, sino porque tengas el dinero, la tesorería, ¿no? Sí.
Por lo cual se mezclan esas cosas y creo que es importante, ¿no? En el fondo es que no lo sabes todo, yo creo que, y es normal, entonces tienes que también dejarte ayudar. Y David, pero más allá de la tecnología, tú que estás en este proceso de transformación, enseñando a tantas empresas, a tantas personas a vivir y transformarse, ¿a ti qué huella te gustaría dejar en este mundo? A mí la huella que me gustaría dejar y la que estoy trabajando es en crear una inteligencia artificial general que de alguna manera sea abierta y sea para todos, ¿no? Que es un poco donde el trabajo donde llevo más tiempo últimamente trabajando es en eso, en hacer una inteligencia artificial general abierta, ¿no? Que de alguna manera todo el mundo sea capaz de utilizar, todo el mundo sea capaz de ver, todo el mundo sea capaz de cambiar, para de alguna manera democratizar la inteligencia, ¿no? Con lo cual, esa sería, ¿no? Y si tú tuvieras que mandar un mensaje al mundo sobre la inteligencia artificial, ¿qué le dirías? El mensaje fundamental es la humildad, ¿no? Yo creo que hay que ser humildes y hay que entender que la inteligencia artificial evoluciona hacia un punto en el que va a superar al ser humano y el ser humano tiene que ser humilde en ese proceso, ¿no? O sea, yo creo que hay que dejar de un lado la parte del antropocentrismo, de alguna manera hay que dejarlo fuera. Hay que entender que en esta tecnoantropología que empieza a construirse, y de ahí viene un poco lo de la artificiología, como esa nueva ciencia que aglutina de todo esto que está sucediendo, porque es donde al final lo que está sucediendo es eso. Entonces, más vale que lo abracemos y nos acercamos a ello de una manera consciente y que seamos parte de ese proceso para que no nos lleve por delante. Pero porque será que lo de la palabra que acabas de comentar de humildad, ¿no? Es en todos los ámbitos. Sin ninguna duda. Y a nivel de... si tuvieras, David, no sé si te pilla de sorpresa, no, pero vamos, si tuvieras que definir 3 palabras que tu forma de entender el mundo ahora mismo. Mi forma de entender el mundo en 3 palabras. Bueno, la primera palabra sería el cambio perpetuo. Es decir, estamos en un mundo en el que el cambio es perpetuo, no hay paso atrás. Estamos en un mundo que se acerca a la abundancia, aunque pueda parecer paradójico que estamos en un mundo de escasez en muchas cosas, pero es un mundo que se acerca a la abundancia. Y es un mundo de alguna manera que yo creo que la palabra clave también es que es fascinante, ¿no? Es decir, un mundo que empieza a ser fascinante y esa fascinación hay que ver cómo la manejamos, ¿no? Las 3 cosas son enormemente positivas. Sí. Eres optimista por naturaleza. Sin ninguna duda. ¿Eh? Yo creo que la mayoría de las preocupaciones no se suelen cumplir, algunas se cumplen por desgracia, pero el ser humano yo creo que es fácil crear, ¿no? Yo creo que ambos perfiles además son necesarios. Yo no creo que todos tengamos que ser optimistas. Está bien que haya personas que sean menos optimistas porque todos construimos juntos y vemos ángulos distintos de la realidad, ¿no? Hay unas frases de tus libros que repites y que te voy a leer, algunas de ellas, para que, bueno, las comentes, digas lo que piensas tú. Dice, la inteligencia artificial obliga a la humanidad a redefinir qué significa saber. Sí, esto lo conté en mi libro El fin del conocimiento, que es un libro que escribo también pues desde esa inquietud, desde esa necesidad de compartir, ¿no? Porque lo escribo justo cuando está empezando ChatGPT. Yo ya lo había utilizado en versiones anteriores de que saliese públicamente en su momento, y vi que estábamos empezando a delegar el conocimiento a la máquina, ¿no? Porque el conocimiento efectivamente ha sido la base del poder, ha sido la base de quien sabía algo y el otro no lo sabía, tiene una ventaja competitiva brutal. Y de alguna manera, cuando ya empezamos a delegar el conocimiento a la máquina, hay que entender que ya el que el ser humano solo conozca no vale tanto. Sigue valiendo la sabiduría, sigue valiendo cómo se aplica el conocimiento, pero cuando el conocimiento está literalmente en nuestras manos, o el conocimiento si lo delegamos a una inteligencia artificial y nosotros solo utilizamos el subproducto de él, pues esa es la clave. Hay otra que dice, la inteligencia artificial no trata solo de tecnología, sino de poder de decisión. Claro, la inteligencia artificial, si la entendemos solo como el producto final de la automatización, uno de los productos de la automatización, nos estamos quedando solo en la parte en la que no entendemos que la máquina ya puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Y cuando no solo tome sus propias decisiones, sino que se automodifique, estas nuevas multiagentes que te contaba antes del Open Cloud y todos estos nuevos ya tienen capacidad de modificar su propio código, por ejemplo, con lo cual lo que no saben hacer se automodifican para poder hacerlo. Hay que entender que ya lo que estamos empezando es a delegar esa capacidad humana de esa toma de decisiones, ¿no? Y eso supone, de nuevo, volvemos a la palabra humildad para poder hacerlo. Dices, el mayor riesgo no es perder el empleo, sino perder el control sobre nuestras propias decisiones. Claro, porque en el fondo las personas se limitan a entender que son de lo que trabajan, ¿no? Y yo creo que las personas somos mucho más de lo que hacemos o una actividad que podemos tener en un punto de nuestra vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, si disociamos esas dos componentes, entenderemos que no pasa nada porque una máquina haga lo que nosotros hacíamos antes, ¿no?
porque tú sigues siendo tú, ¿no? Es decir, no cambia Javier porque una máquina haga cosas que antes hacía Javier. Y una última para terminar, porque esto es una salida más a largo, te podía sacar aquí un montón de frases que has dicho, que sientan cátedra cuando las dices, y que es bueno que tú nos las comentes. Dices, estamos pasando de una economía del conocimiento a una economía del criterio. Sí, porque, es decir, el conocimiento era lo que nos permitía efectivamente tener una validez, y de alguna manera cuando las máquinas son las que tienen ese conocimiento, lo procesan y lo llevan hasta un nivel donde el humano nunca podía haberlo llevado, es donde ese criterio tiene su sentido, ¿no? Y es una de las claves fundamentales. Entender que el ser humano somos maravillosos, somos excelentes en muchas cosas, pero tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Y las máquinas o la inteligencia artificial, y más adelante la inteligencia artificial general, han venido a suplir todo donde no hemos podido llegar, ¿no? El ser humano no habría podido curar, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, o por lo menos mitigar lo que sucedió con la pandemia, si no es gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y como eso podemos ver muchos ejemplos que hacia el futuro pueden ser muy positivos. Con lo cual, si el criterio es tan importante, ¿cuál es el aprendizaje que tiene que hacer hoy una persona? ¿Cómo tiene que cultivarse una persona para pasar de ese conocimiento, que alguno tendrá que tener, digo yo, al criterio? La clave es que, es decir, la extensión humana ahora mismo, el cuarto cerebro, es decir, es cierto que el sistema tricerebral no es cierto científicamente, pero si nos volvemos a la analogía tricerebral de los tres cerebros basados desde un punto de vista reptiliano, de las emociones y el neocórtex, que como os digo científicamente no va por ahí, pero el cuarto cerebro de alguna manera sería ya la tecnología, ¿no? Nuestro cerebro extendido de alguna manera ya es la tecnología. Ya lo he empezado a hacer con los smartphones y con muchas otras cosas y con Internet, pero ahora con la inteligencia artificial va más allá, ¿no? Con lo cual el no disponer de ese cuarto cerebro de alguna manera, ese cerebro extendido, nos hace estar en planos, digamos, evolutivos inferiores a quienes los utilizan. Con lo cual la clave es utiliza tu cuarto cerebro. Ya para terminar, vamos terminando ya, porque podemos tenernos aquí mucho rato, pero hay que terminar. ¿En qué proyectos ahora estás metido? ¿Que te están haciendo realmente ilusión? ¿Has contado alguno de inteligencia artificial? Sí. ¿Es esto? ¿Esto es alguna cosa más? Bueno, estoy, como sabes, de consejero de muchas empresas, por supuesto, Sí. Vivo Fácil, estoy encantado de estar ayudándonos en ese proceso. Estoy en educación, como te contaba, también es un proyecto interesante, ¿no? Asesorando también a otras empresas, pero fundamentalmente lo que más me ocupa en este momento es eso que te comento de este proyecto de inteligencia artificial general que se llama Neuraxon, ¿no? Tratar de crear un nuevo paradigma bioinspirado de producir inteligencia artificial que sea más parecida a la inteligencia humana y sobre todo que sea abierta, que sea en ciencia abierta, en open science, como lo estamos haciendo, para que efectivamente lo que estamos haciendo lo pueda estar auditando, lo pueda estar cambiando, lo pueda utilizar, digamos, cualquier persona, ¿no? Entonces es el proyecto que más me ocupa. Pero eso, ¿cómo se hace? Porque el otro día hablaban 30.000 millones a invertir, no sé qué, en 150.000 otros. Esto todos son miles y miles de millones de inversión. Bueno, lo que sucede es que muchas veces, o sea, hay muchos paradigmas de inteligencia artificial que están un poco basados ahora mismo únicamente en seguir produciendo economía, ¿no? Es decir, cuando OpenAI, por ejemplo, tiene más fábricas o tiene más sistemas, más data centers donde computa la inteligencia artificial, lo que está haciendo es utilizar una parte de ese dinero que invierten en seguir proveyendo cuando tú preguntas en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, como es un proyecto de investigación, lo que pretendemos es todo lo contrario, es decir, utilizar toda la computación que podemos utilizar y sobre todo nuevos paradigmas para lo que antes hacía falta muchísimo tiempo y muchísimo dinero se puede hacer con menos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz, antiguamente, pues el propio Microsoft, por ejemplo, tenía miles de personas destinadas a analizar los fonemas para tratar de hacer que funcionase, ¿no? En un fin de semana, con una máquina que en su momento valdría $2.000 o $3.000, algoritmos de este tipo de Deep Learning, inteligencia artificial, superaron todo eso que hacían en todas esas miles de personas, ¿no? Con lo cual la clave no está tanto en gastarse dinero, que hará falta dinero, por supuesto, pero sobre todo la clave también está en pensar nuevos paradigmas, ¿no? Por eso decía de pensar, aprender y hacer, ¿no? No solo dedicarte a hacer, que te puedes convertir, digamos, en seguir replicando lo que ya existe, ¿no? Entonces yo creo que el futuro hay que inventarlo, hay que construirlo, y eso es una parte bonita de todo esto, ¿no? Producirlo día a día. Pues muchas gracias, David. Te pueden encontrar en vivancos.com. Todos tus libros están en las librerías, están en Amazon, están en todos los sitios. Desde luego en Amazon están todos. Y yo solamente te iba a pedir una cosita, nada más. Para cerrar, hemos hablado de muchas cosas, has dicho muchas cosas, pero sí me gustaría que dieras un último mensaje a la humanidad. Que mires a la cámara y es un último mensaje a la humanidad. ¿Qué le dirías en este momento que estamos viviendo tan histórico en la historia del ser humano? Pues el mensaje es que el futuro es nuestro. Es decir, los seres humanos hemos construido hasta donde hemos llegado,
pero el siguiente paso es que el propio humano está construyendo su siguiente versión, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que en este proceso o delegamos suficiente o de alguna manera nos llevará por delante. Muchas gracias, David. A ti. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.